Perfecto. Bueno, dejando un poco de lado el artículo de Supiot y esta primera parte histórica más bien, ¿no? Vamos a hablar un poco también de historia ahora, para dar un poco de razón de ser a esto de lo que vamos a hablar ahora, ¿no? El derecho al trabajo. Voy a compartir pantalla, un PowerPoint que después lo vamos a subir al campus. Un breve PowerPoint, no es tampoco todo, ¿no? Pero ahí lo tenemos, ¿no? Ahí está cargando. Ay, te mato. Ahí, ahora sí. Ahí sí, Sí, vamos. perfecto. Bueno, vamos a hablar de derecho al trabajo. Si quieren o tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay ningún problema. Hay gente que quiere entrar y no le falta que lo acepten, ¿puede ser? A ver. Está conectando, pero igual estoy atenta acá en la pantalla. Quedan 3 personas. Gracias. Bueno, vamos a hablar un poco del derecho al trabajo. Decimos derecho al trabajo para distinguirlo un poco de derecho del trabajo, que es el que hablamos recién, ¿no? Que es de lo que hablamos recién y de lo que vamos a hablar del resto de la materia, pero necesitamos un poco detenernos en este aspecto de esta cuestión porque resulta interesante, ¿sí? Distinguir un poco estos términos que a veces se nos confunden, ¿sí? Derecho al trabajo, derecho de trabajar o derecho a trabajar, ¿no? Esto de lo que habla el artículo 14 de la Constitución Nacional, que ustedes saben cuál es el alcance, ¿no? Que tiene el artículo 14 bis, el artículo 14, perdón, que es una de las libertades consagradas en la Constitución del año 1853, pero reina un poco de confusión en torno a lo que es la expresión derecho al trabajo, porque se la suele utilizar como sinónimo del derecho de trabajar, del derecho a trabajar. Cuando se habla del derecho de trabajar, ¿sí? O derecho a trabajar, se suele entender esto como lo que es la facultad inviolable, ¿no? Que tiene una persona de desplegar su propia actividad, que es el trabajo, siempre que uno quiera. De ahí que el que tenga trabajo y no quiera trabajar no puede ser impedido de hacerlo. En otras palabras, lo que es el derecho natural de todo hombre que tiene para utilizar su trabajo, que en la mayoría de los casos es el medio indispensable, ¿no? Para el sostenimiento de la propia vida y de la vida de su familia, ¿no? El sostenimiento de su familia y la propia vida del trabajador. Entonces, el derecho a trabajar, podemos decir que proviene de otro derecho, que es el derecho a la vida. ¿Por qué? Porque el trabajo es el medio normal, ¿no? Que tiene la mayoría de los hombres que carecen de una fortuna ya heredada para asegurar eficazmente el derecho a la vida. Derecho a trabajar, entonces podemos decir que proviene de este derecho fundamental, que es el derecho a la vida, porque asegura justamente, trabajar asegura ese derecho. En cambio, lo que es el derecho al trabajo tiene un contenido más bien histórico. Tiene un contenido más bien histórico, decimos, cuando en la primera mitad del siglo XIX, ¿no? Especialmente hacia 1848, y ahora vamos a ver el dato al que estamos refiriéndonos, se va formando el concepto del derecho al trabajo cuando se lo entiende como un derecho, ¿no? De que todo individuo pueda disponer del producto de su trabajo y de que la sociedad le dé empleo cuando esta persona se lo pida, para justamente poder atender a sus necesidades económicas. Siendo que el trabajo es el medio más ordinario, ¿no? y más honroso, justamente, ¿no? Obviamente, de ganarse la vida, cabe hacernos esta pregunta, justamente de que justamente si la sociedad está obligada a ofrecer a todas las personas que no tienen empleo, desprovistas de otro medio para sustentarse, ¿no? Un empleo que asegure y que les permita vivir honradamente. Y ahí es pues cuando se plantea justamente esta necesidad, ¿no? El derecho al trabajo
Entonces ha venido entendiéndoselo como la facultad de exigir de un tercero, que ordinariamente es el Estado, un empleo económico cuando no se tiene ningún empleo y se necesita justamente de ese trabajo. Hay una cuestión histórica vinculada a esto, justamente que se da en la Francia del año 1848, la Francia de 1848, que, pasamos a la otra diapositiva, perdón. Ahí estamos. Ahí está. Hasta la Revolución Francesa no se hablaba de, no era un problema, el derecho al trabajo, porque no se había planteado hasta ese momento en serio, ¿no?, que los trabajadores empezaron que tuvieran problemas para trabajar, porque el empleo se conseguía fácilmente, y quien no trabajaba, ¿sí?, podría llegar a incluso ser encarcelado. Existía hasta la Revolución Francesa lo que se llamaba la policía de los pobres, que encarcelaba a aquellos que no trabajaban, los vagabundos, los pobres, ¿sí? Entonces se encarcelaba a la persona que no trabajaba, porque había un deber, era indigno, ¿sí?, no justamente trabajar. Hasta la Revolución Francesa, justamente el problema del derecho al trabajo, o el derecho de trabajar, no se planteó en serio hasta que los trabajadores empezaron a verse con dificultades para encontrar empleo. O de alguna manera también se sienten inseguros en el empleo que tienen. Hasta la Revolución Industrial, que ese es el dato a tener en cuenta, carece más bien de sentido hablar de este derecho. En la antigüedad no se hablaba del derecho al trabajo, y en la Edad Media la organización económica, vuelvo a decir, lo que existía desde ese momento, la organización económica social, no suponía ningún peligro para el trabajador, justamente la posibilidad de conseguir trabajo. ¿Qué pasa con la revolución industrial? Y ese es el dato fundamental. Con la aparición de lo que es el maquinismo, se comienza a dar también, empiezan a aparecer problemas como el desempleo. Desde este mismo momento, es cuando el obrero, el trabajador, empieza a verse amenazado, ¿no?, por el riesgo de quedarse sin empleo, de quedarse sin trabajo. Y ahí es como que empieza a despertar en el trabajador justamente una amenaza. Se empieza a ver amenazado el trabajador por el riesgo de quedarse sin empleo, de quedarse sin trabajo. Y esto provoca en el trabajador, ¿sí?, una convicción, en su espíritu provoca una convicción de que es víctima de una injusticia. Entonces, ¿por qué decimos que es víctima de una injusticia, o se siente víctima de una injusticia? Porque el obrero quiere trabajar, o la persona que carece de empleo quiere trabajar, necesita trabajar, y sin embargo, en muchas ocasiones se ve impedido de hacerlo, ve como que se levanta una muralla de hierro que no lo deja trabajar. Entonces comienza a hablarse del derecho al trabajo, cuando como consecuencia, ¿no?, justamente de cambios técnicos, de cambios económicos, de la ideología liberal, ¿sí?, se ve amenazado el derecho a trabajar. Se comienza a hablar del derecho al trabajo cuando se encuentra amenazado el derecho a trabajar. Derecho a trabajar que le asegura al trabajador y a su familia justamente el derecho a la vida, como habíamos hablado recién al principio de esta conversación. Ante esta amenaza del desempleo, se crea una conciencia obrera que debe ser reconocido constitucionalmente o legalmente, aunque sea, como un derecho, el derecho al trabajo, que asegure a toda persona que necesite un empleo justamente ese medio para vivir. Ese medio para vivir, para que fruto de su trabajo pueda, ¿sí?, asegurarse el derecho a la vida. La protección al desempleo, ¿qué pasaba en todo caso? Bueno, debía buscarse en el Estado, justamente. ¿Quién es el sujeto obligado? El Estado. ¿Por qué? Porque habían desaparecido, estamos hablando a mediados del siglo XIX, todas esas instituciones o entidades o asociaciones
que profesionales o asociaciones de trabajadores, de aquellos que desempeñaban un mismo oficio o profesión, ¿sí? La ley de Chapelier había prohibido toda unión con fines económicos, y para obligar entonces al Estado a arrancar ese derecho, a reconocer ese derecho al trabajo, bueno, se buscó de alguna manera una unión que hasta ese entonces era legal. Bueno, ¿qué pasó? Como la solución no podía darse sino a través de la intervención o la búsqueda de algún reconocimiento por un partido político, bueno, pero muchas veces esos partidos políticos tenían otra intención, que es la de justamente con todos sus esfuerzos llegar a gobernar. Bueno, este derecho del trabajo realmente como derecho de los trabajadores no era realmente reconocido, porque no era un derecho más bien político. La mejor oportunidad que se da para el triunfo del derecho al trabajo fue en el año 1848. En el año 1848, perdón, estamos acá, ahí está, tenemos la experiencia de los talleres industriales en la Francia de esa época, ¿no? En el año 1848, a partir de una manifestación popular que se da en la Francia de esa época, bueno, el gobierno provisional de ese entonces dicta un decreto que se llama Derecho al Trabajo, que dice que el gobierno provisional se compromete a garantizar trabajo a todos los ciudadanos. Bueno, qué problema, ¿no? ¿Cómo se garantiza trabajo a todos los ciudadanos? Se crearon lo que se llamaron talleres industriales. Talleres industriales destinados a absorber todo lo que son, toda la cantidad de población que se encontraba sin trabajo en la París de ese entonces. Claro, se había llegado a un número de 100.000 trabajadores, hombres, empleados, en talleres que eran ociosos, que en realidad eran declarados inútiles y ociosos para el Estado, que no producían absolutamente nada, que desde el punto de vista económico no eran redituables. Lo que se logró fue que se grave el presupuesto, se amenaza la seguridad pública, porque en realidad no habían tenido ningún éxito, y esto alarmó a los gobernantes, que llevaron luego, después de una sangrienta manifestación, a cambiar el carácter obligatorio por el facultativo, ¿no? En la opción del Estado de dar trabajo. Durante muchos años, entonces, se mantuvo esa idea muy negativa de los talleres industriales, y no se volvió a hablar del derecho al trabajo durante mucho tiempo. Sí, en un momento entre las dos guerras mundiales, dos estados típicamente totalitarios, como son la Italia fascista, la Alemania nacionalsocialista, y también en la Rusia comunista, se contempló el derecho al trabajo. Se lo reconoció como derecho en las constituciones, justamente en estos tres estados. ¿Qué pasó con la finalización de la Segunda Guerra Mundial? Los problemas del trabajo con la finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, adquieren otro carácter, otro contorno. ¿Por qué? Hubo una participación activa por parte de los trabajadores, ¿sí?, en las contiendas bélicas. Después de la Segunda Guerra Mundial, la situación va cambiando, porque los problemas del trabajo cada día van a tener y tienen mayor importancia, preocupan más todavía a los gobiernos, preocupa a la opinión pública, y justamente las constituciones y declaraciones de derechos, ¿no?, de diferentes estados vienen y empiezan a reconocer cada una de ellas a los trabajadores el derecho al trabajo. Por ejemplo, el Fuero de los Españoles, ¿sí?, del año 1945, la Constitución francesa del año 1946, la Declaración de los Derechos del Trabajador de la Argentina de 1947, ahora vamos a leer esta declaración, la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, ¿no?, 1948, y entonces es como que empieza, luego de un tiempo importante de discusiones, ¿sí?, empieza a verse reconocido el derecho al trabajo en las leyes y en las constituciones de los países, ¿no?, en las leyes fundamentales del Estado, ¿no? Entonces,
¿Qué es lo que visualizamos? Esto, justamente de la introducción en el marco de lo que es el constitucionalismo social, de este nuevo derecho, que es entendido como un instrumento jurídico universal que asegura al hombre los medios para vivir, que protege al hombre en su trabajo, pero además determina de que hay una obligación por parte del Estado de proveer trabajo cuando no se lo tiene. En la doctrina socialista también se ve el derecho al trabajo desde una perspectiva un poco distinta, ¿no? Acá el Estado se compromete, en las doctrinas socialistas, se compromete justamente a hacer que la sociedad prospere en su bienestar general, y para conseguir esto, el Estado necesita la completa subordinación de lo que serían los individuos y los derechos de los individuos, entre estos el derecho de propiedad. La socialización justamente de la propiedad, ¿sí? La socialización de la propiedad es el presupuesto básico del derecho al trabajo en las doctrinas socialistas. Avanzando un poco en el tema, entonces, y en la actualidad, ¿cómo debe entenderse el derecho al trabajo? El derecho al trabajo se debe entender como un derecho constitucionalmente garantizado. Ahora vamos a ver en qué punto o en qué aspecto en nuestra legislación interna está reconocido el derecho al trabajo. Un derecho constitucionalmente garantizado de que toda persona tiene de obtener trabajo del Estado o de un intermediario en todo momento y en cualquier circunstancia, ¿no? Quedando determinada de forma unilateral por el Estado, por el intermediario, ¿no? El lugar de ejecución y justamente la cuantía de la remuneración, que no debe ser entendida tampoco como algo que no proteja adecuadamente al trabajo, al trabajador. Es un derecho, digamos que es un derecho subjetivo público, un derecho subjetivo público. Y nos hacemos estas preguntas, justamente a partir de esta definición o de este concepto del derecho al trabajo. ¿Debe entenderse el derecho al trabajo en el sentido de tan literal que puede pronunciarse a partir de esta conceptualización de que cualquier desempleado puede apoyarse justamente en el derecho al trabajo para que en virtud de este derecho natural exigir de otra persona determinada, sea el Estado o un intermediario, un empleo? Bueno, nos hacemos esta pregunta, ¿no? Justamente, ¿cómo debe entenderse? Acá podemos dar un par de respuestas en este sentido, ¿no? No puede negarse que sobre el Estado pese una obligación, una responsabilidad estatal, podría decirse, ¿no? ¿Cuál es esa obligación? Que es la de crear un ambiente económico y social en el cual todos los que necesiten o deseen hacerlo puedan trabajar. ¿Por qué esto? A ver, y estos son los puntos a los que podemos dar respuestas a esa obligación por parte del Estado. Las razones de esta responsabilidad estatal están dadas en que, primero, la desocupación es un mal social. No hay ninguna duda de esto. La desocupación es un mal social. El pleno empleo es un bien público. El pleno empleo es un bien público. El Estado, en consecuencia de esto, como garante del bien público, del bien común, tiene el derecho y tiene el deber, ¿no? Pero primero tiene el derecho y el deber de evitarlo primero, o sea, la desocupación, y fomentar el pleno empleo. Tiene una obligación porque el Estado es el garante del bien común. Cuando una situación económica en una sociedad determinada, ¿no?, obliga a permanecer desocupados contra su voluntad a muchos ciudadanos, se vive en lo que sería una anormalidad peligrosa. No hay ninguna duda de esto. Cuando hay muchos ciudadanos que contra su voluntad no tienen empleo, bueno, estamos viviendo una peligrosa anormalidad, podría decirse. Nadie puede negar entonces que el Estado tiene el derecho y el deber de contribuir con todas sus fuerzas posibles a la normalización de esa situación, ¿no? A evitar esa normalidad. ¿Cómo? Creando puestos de trabajo
creando puestos de trabajo, y en la medida en que la iniciativa privada se vea inoperante o insuficiente, bueno, en ese caso tiene que intervenir, tiene que intervenir. Pero por otro lado también, si el trabajo se realiza socialmente, por así decirlo, ¿no? Socialmente, la reticencia a trabajar es un mal social. La reticencia a trabajar es un mal social. Entonces acá empieza a desarrollarse otra idea también, que es el deber de trabajar. Y esto surge concretamente del artículo 45 de la Carta de la OEA. Inciso B habla del deber de trabajar. Habla del deber de trabajar. El aspecto, el punto, tiene que ver con justamente esto, con estas cuestiones. Se exige una buena legislación, ¿no? Una buena legislación y sobre todo una acertada política económica por parte del Estado, que proporcione al mayor número posible de habitantes el mayor número de puestos de trabajo y garantice ese puesto de trabajo una remuneración suficiente. Y el Estado tiene que velar por esto. Hay una obligación por parte del Estado de velar por esto. ¿Cuáles son las implicancias económicas y jurídicas que podemos visualizar o que podemos encontrar justamente del derecho al trabajo? Algunas constituciones de algunas naciones, no en el caso nuestro, se refieren al derecho y deber de trabajar como una protección al trabajo, ¿no? Y como una obligación impuesta por la sociedad. Obligación impuesta por la sociedad. A ver si estamos en el... Perdón, que me falta creo que una diapositiva que habla justamente de algunos instrumentos internacionales que tienen que ver con el tema, que prometo incluirla, pero no la tengo acá. Perdón, vamos a... No sé si estamos bien con el tiempo, Mariela. Sí, no apareció. Todavía. Perfecto. ¿A qué instrumentos podemos referirnos? Bueno, la Constitución de 1949, de la Constitución del gobierno peronista, hablaba de derechos especiales, ¿no? Derecho de trabajar. Derecho de trabajar. El trabajo es el medio, después yo les incluyo esta diapositiva que no veo acá que incluí, sobre estas referencias legales. El trabajo es el medio indispensable para satisfacer las necesidades espirituales y materiales del individuo y de la comunidad, y la causa de todas las conquistas de la civilización y el fundamento de la prosperidad general. De ahí que el derecho, justamente, la Constitución de 1949, derogada en 1955, el derecho de trabajar debe ser protegido por la sociedad, considerándolo con la dignidad que merece y proveyendo ocupación a quien lo necesite. Proveyendo ocupación a quien lo necesite. Otro texto legal. Declaración de Derechos Humanos y Fundamentales, ¿no? El convenio 122 de la OIT, que la Argentina no ratificó, dice, o estipula, convenio sobre política de empleo. Habrá trabajo para todas las personas disponibles y que busquen trabajo. Ese convenio no está ratificado por nuestro país. Pero sí la Carta de la OEA, el artículo 45, ¿sí? El artículo 45, como mencionamos recién, dijimos, el trabajo es un derecho y un deber social. El trabajo es un derecho y un deber social. La Carta Social Europea establece que, bueno, esto es legislación extranjera, ¿no? Con el propósito de garantizar el efectivo cumplimiento, el efectivo ejercicio del derecho de trabajar, las partes contratantes se comprometen a reconocer como uno de sus principales objetivos y responsabilidades la obtención y el mantenimiento de un nivel más elevado, lo más elevado posible y estable posible, del empleo, con el fin de lograr el pleno empleo. Sí lo tenemos acá, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que como ustedes saben es un tratado de orden constitucional, ¿sí? De rango constitucional, el PIDESC. Dice esto, y esto es muy importante. Los estados parte de este tratado, de este pacto, reconocen el derecho a trabajar, que comprende
el derecho de toda persona a tener oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado, y tomarán medidas adecuadas para garantizar este derecho. Pero no se queda ahí el pacto, no se queda en ese artículo, ese inciso primero del artículo 6, porque en el inciso 2 es más específico. Y esto es importante porque es integrante de la Constitución nuestra. Entre las medidas que habrá de adoptar cada uno de los estados parte, para lograr la plena efectividad de este derecho, deberá figurar la orientación y formación técnica profesional, ¿sí? La preparación justamente de programas, normas y técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico, social y cultural constante, y la ocupación plena y productiva en condiciones que garanticen las libertades políticas y económicas fundamentales de la persona humana. Esto, vuelvo a decirlo, es el artículo 6 del PIDESC, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que integra nuestra Constitución Nacional y que tiene rango constitucional. La jurisprudencia, ¿qué ha dicho la jurisprudencia en este sentido? Bueno, hay varios fallos que anotar. Los primeros de las primeras épocas hablan de fallos o de conflictos que se dan en el marco del derecho de trabajar y de ejercer toda industria lícita. En el caso Miranda del año 1963, ese derecho no impide regular y limitar en determinadas actividades por razones de conveniencia general, como las de salubridad y de policía. El caso Houghton, muchos de ustedes lo habrán estudiado en Derecho Constitucional, caso Houghton, se protege el derecho de trabajar. Es contrario a la Constitución Nacional en cuanto asegura los derechos de trabajar y de libertad de asociación, la exigencia de un carnet sindical al que otorga una única asociación profesional, ¿no? Para que los obreros recurrentes, en este caso habían recurrido los obreros, puedan obtener trabajo. Bueno, acá solo se obtenía trabajo si el trabajador en el puerto estaba afiliado a ese sindicato. Y la Corte Suprema en 1967 declaró inconstitucional esa medida. Avanzamos un poco en el caso Azar del año 1972. Bueno, se habla del derecho a trabajar. Ahí lo tenemos. El derecho a trabajar no significa, y ustedes tengan en cuenta que estamos hablando de un fallo anterior al año 1994, porque la cosa cambia, porque vamos a ver en un fallo con ya la nueva Constitución, con la Constitución reformada de 1994, que le da otro carácter al derecho al trabajo, al derecho a trabajar, de trabajar. El derecho a trabajar no significa, ni ha significado en la historia constitucional argentina, durante la vigencia del texto del año 1949, dice la Corte en el caso Azara, ni tampoco tras la reforma del año 1957, asegurar un derecho subjetivo, individual, a que el Estado le proporcione un trabajo al habitante que lo solicite. No significa esto, dijo la Corte. La protección reconocida, y aclara la Corte, la protección reconocida consiste en un deber genérico por parte del Estado, ¿no? Deber genérico que consiste en promover las condiciones sociales y económicas de la comunidad de manera de posibilitar a todos los habitantes el ejercicio del derecho de trabajar, ¿no? Pero es una obligación genérica. Si los medios que arbitra no se adecuan a los fines cuya realización procura, o si consagran manifiesta inequidad, fíjense la Corte qué tono le da esto, son susceptibles de ser cuestionados sobre la base del derecho que tutela la Constitución Nacional. Fallo Azar de 1972. ¿Qué pasa después en el año 2004? Bueno, se dicta el caso Bisotti. El caso Bisotti, que lo vamos a ver con frecuencia en nuestra materia, no solo en este aspecto, sino en varios además, porque precisamente el caso se refiere a una cuestión de indemnización, suficiencia de la indemnización por despido. El caso Bisotti toma mucho de sus fundamentos en los textos constitucionales, en los textos internacionales aprobados por, mejor dicho, de rango constitucional, que fueron incorporados a la Constitución en el año 1994 con la reforma que se dio ese año. En el caso Bisotti, bien, precisamente dijo la Corte que el derecho al trabajo, además
de estar contenido en la Declaración Americana de los Deberes y Derechos del Hombre, artículo 14, y en la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas formas de discriminación racial, artículo 5, E.I, debe ser considerado inalienable de todo ser humano. En palabras, dice la Corte, expresas de la Convención sobre la Eliminación de todas formas de discriminación contra la mujer, artículo 11A de esa convención. Caso Bisotti del año 2004. Y bien, tenemos este panorama que subyace a estas cuestiones históricas y que se transmiten también hacia la jurisprudencia y hacia la legislación de nuestro país. Por eso podemos decir que en realidad no es este derecho, el derecho al trabajo y a obtener trabajo siempre que la situación obliga a permanecer a muchas personas sin empleo, no es algo vano ni es algo hipotético, sino que está reconocido justamente en los textos legales aplicables a nuestro país, y la jurisprudencia también se ha hecho eco de esto. Este PowerPoint se los voy a subir. Hay una diapositiva que me quedó medio ahí un poco colgada, pero bueno, la voy a incluir en esto que en su momento vamos a subir también al campus, con alguna guía de preguntas que yo mencioné en la clase pasada, que no es obligatorio contestar, pero si no, bien sí les sirve de guía para estudiar un poco este y otros temas que tienen que ver con nuestra materia. Esta cuestión del derecho al trabajo quizás no la encuentren desarrollada en algún manual. No recuerdo bien quién lo tiene mejor desarrollado. No sé, Mariela, si vos tenés alguna idea de qué texto tiene mejor desarrollado este tema, pero bueno. Profe, sí. Justamente Sí, esto sí. que estuvo comentando hoy, yo tengo el libro de Ackerman y en el libro de Ackerman está. Ah, sí, claro, sí, Mario. Sí, en el manual, sí. Lo tiene. En el manual, no con tanta profundidad, pero sí, está desarrollado. Sí, básicamente tener en cuenta que, bueno, hay más allá de la cuestión histórica, que evoluciona hacia el reconocimiento del rango constitucional de estos derechos, bueno, tener en cuenta que nuestro sistema legal habla de esto, y la jurisprudencia habla de esto y reconoce este derecho. Sí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta que quieran hacer o algún aporte? 5 minutos. Profe. 5 minutos nos quedan. Bien. Profesor, disculpe que la moleste. Digamos, hay libros que no están tan profundizados como usted lo dice, y le podía preguntar si podía, por ejemplo, a la hora de desarrollar el parcial, agregar las partes donde está en el libro y agregar lo que usted va diciendo, y fijándome del libro de historia para poder ir complementando. ¿Puedo hacerlo? Yo creo que lo que hablamos ahora, bueno, va a alcanzar, no hay ningún problema, la clase va a estar está grabada, se está grabando, la vamos a subir, así que no van a tener inconveniente. Salvo digamos, salvo no, digo, con el aporte que se hace en el libro de Ackerman está bastante más que suficiente. Así Sí, que, bueno, pero igual también quédense tranquilos. lo trata. No es que tengan que ir a... La parte histórica. En De Goldín está, pero más desarrollada en la parte De Goldín. histórica. Sí. Como que tienen que complementar eso con el manual que tienen, con esta clase y el manual que tienen, y está perfecto. Sí, hay una pregunta que hizo una compañera. Bueno, Google Meet en realidad no permite grabar todavía, ¿no? ¿O sí permite grabar? ¿Ya permite grabar, Mariela? Sí, permite grabar. Sí, tiene menos hay recursos que pedir. esto. La verdad que yo con Meet estoy medio pero hay que pedir peleado. autorización para la cuenta de la universidad. Sí. En realidad la facultad me debería brindar, nos debería brindar una cuenta de Zoom libre, ¿no? Pero bueno, ya está. Tenemos esto. Vamos a ver qué es lo que contamos, es lo que tenemos. Sin usar esta herramienta gratuita, bueno, tiene estas dificultades. Bueno, gente, les agradezco la compañía. Si tienen alguna pregunta que hacer, la pueden hacer, no hay ningún problema. ¿Cubet? ¿Aprueba, Si no, profe? A Cubet. ¿cómo? A Cubet. ¿Derecho laboral lo aprueba?
o No entendí, perdón. al actor, discúlpeme, al autor Courbet. Ah, Courbet. Courbet, Sí, sí. sí. Amanda Ah, bueno, Courbet. listo. Ajá, sí. No es que lo apruebo o lo desapruebo. La verdad que la bibliografía es libre. No hay problema. Salvo algún manual que no tiene mucho desarrollo y tiene una marcada tendencia, que es el de Diego, pero no digo que no sirva, de Diego también sirve. Quizás deberán complementarlo con lo que se ve en clase. No es de mis preferidos, pero bien. Bueno, gente, les agradezco la atención. En todo caso, bueno, nos conectamos de nuevo el martes con la clase que sigue. Ahora, tengan en cuenta que ahora arrancamos con fuentes, principios de derecho del trabajo, y tienen que tener a mano, si ya necesitamos, compendio de leyes laborales, porque los primeros artículos de la ley de contrato de trabajo los vamos a analizar en las clases que siguen. ¿Sí? Bueno, buen fin de semana. Buen fin de semana. Gracias y buen fin. Buen fin de semana. Gracias, Gracias. Hasta luego. Fin de largo. Hasta luego. Adiós. Buenas noches.